Empezamos. La idea de hoy era ver el ejercicio 9, que es bastante interesante porque el ejercicio como muy guiado en ese sentido no es interesante, porque si no se te ocurre eso no lo haces, pero es interesante cómo se hacen algunas cosas, que es bastante general. Hay algunas técnicas ahí que son bastante generales y también me gustaría verlas para ver cómo funciona. ¿Alguien intentó hacer este ejercicio ya? Yo no. Yo lo vi en una clase, pero me re perdí. Bueno, espero que no te pierdas conmigo entonces, si no te vas a aburrir 2 veces. Sigamos de a poco. Tenemos una sesión de funciones, tal que se cumple esto. Cumple que la derivada segunda de la fn es igual a la función sin derivar, pero la n más 2, no la n, por n más 2 por n más 1 menos la fn de x. Y nos dice cuánto valen las primeras dos funciones. F de 0 es la exponencial y f de 1 es 0. Se nos pide probar, por ejemplo, esto de acá, que todos los múltiplos impares van a ser 0. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿qué técnica conocemos para probar una propiedad para todos los múltiplos impares? Bueno, si quieren, en realidad la técnica es la misma que para probar cosas con cantidades naturales. O sea, tenemos una cantidad naturales, una cantidad numerable de objetos y queremos probar una propiedad. No sé, Brian, si te escuché todo, pero me sonó una inducción completa, pero... Sí, es eso. Hay que hacer inducción. Es medio raro porque a priori parecería que la inducción por lo general la hacemos cuando tenemos los naturales y acá tenemos solo los impares. Pero lo que importa es la cantidad de objetos que tenemos. Y los pares e impares por separado son la misma cantidad que los naturales. Eso es medio chocante al principio. Pero son comentarios aparte, esto no es del ejercicio, pero para que entiendan por qué funciona inducción, trabajando solo con pares o impares. ¿Cómo se define o cuándo decimos que dos conjuntos tienen la misma cantidad de objetos? Si es finito es fácil porque los comparamos, contamos la cantidad de objetos, y si es infinito, si hay una biyección entre ellos. Entonces, si podemos definir una función que vaya, por ejemplo, los naturales en los pares. Si logramos encontrar una función así que sea biyectiva, entonces tienen la misma cantidad de objetos, porque para cada elemento de acá hay un único n, o sea, para cada elemento de acá hay un n acá, por ser solo biyectiva, y por ser inyectiva ese n que existe es único, porque todos van a parar de cosas distintas. Entonces, para cada uno hay un único acá, entonces tiene la misma cantidad de objetos. ¿Se le ocurre cómo sería esa función? Que a cada natural la asocia un par, un número par. ¿Y igual 2x? ¿O fx igual 2x? Eva es el que manda n a 2n. Entonces, es fácil ver que es inyectiva porque si 2n es igual a 2m, n es igual a m, o sea que es inyectiva. Y es fácil que ves que es sobre, porque todo número par se escribe de la forma 2 por n. Entonces, si x es par, x es igual a 2 por n, y esto sería f de n. Entonces, como conjuntos son distintos, pero tienen la misma cantidad de elementos. Digo que es un poco raro porque a priori los pares e impares están adentro de los naturales. Pero tienen la misma cantidad de elementos. Pasa que no está dicho cantidad, o sea, tiene el mismo cardinal de elementos. Porque como no son finitas, no tenés una cantidad. Son cosas raras que pasan cuando empezamos a meternos con el infinito. Entonces, esa observación nos permite usar inducción, por ejemplo, para pares e impares. Porque en el fondo lo que importa para hacer inducción es eso, que la cantidad de objetos que tenemos sea numerable, sea con el índice naturales. Veamos esto primero. Queremos ver que f de 2n más 1 en x es igual a 0.
para todo x en R, para todo n natural. Es decir, los múltiplos impares van a ser, tienen que ser todas cero las funciones impares. Entonces, ¿qué hay que hacer en inducción? Tiene como dos etapas. ¿Cuál es la primera etapa en inducción? ¿Tu hipótesis? Y en la hipótesis, o sea, paso base, ¿te refieres a eso con hipótesis, a paso base? Eso. Está bien, sí, después se dice hipótesis inductiva también. Paso base o hipótesis inductiva. N es un natural. Bueno, acá hay un lío. Hay un lío porque hay gente que considera que el cero no están los naturales y hay gente que sí considera que están los naturales. Por las dudas lo agregamos. Entonces, el paso base sería con n igual 0. Si n es igual 0, entonces f, entonces 2n más 1 es igual a 1. Entonces tenemos que ver que f1 de x es igual a 0. Este sería la f, o sea, la f impar asociada a n igual 0. Pero eso lo sabemos, por letra. Así que el paso base se cumple. ¿Sí? Esa parte se entiende. ¿Por qué tiene que ser f1 de x igual 0? Porque es lo que te dice la letra, ¿no? O sea, el paso base siempre es con el mínimo n posible, o a partir de un n, pero vos lo sabés para f igual 1. Está bien. Entonces, o sea, con f igual 3 no sabés si vale 0. Entonces, como lo sabés con 1, bueno, lo usás ahí. Entonces, después viene el paso inductivo. ¿Cómo es el paso inductivo? ¿Se acuerdan? En general, digo. ¿Querer ver que se cumpla para n más 1? Ahí va, ¿y qué es lo que suponemos? O sea, el objetivo es probar que se cumple para n más 1, pero hay una suposición antes. ¿Se cumple para n? No. Ahí va, que se cumple para n. Siempre es, ponemos que se cumple para 1, queremos probar que se cumple para el siguiente. Entonces se cumple para n. Un n genérico. ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Bueno, esta frase es general, pero en nuestro contexto es que f de 2n más 1 en x es igual a 0. Porque digo, el n está ahí. Queremos ver que se cumple para n más 1. Entonces, ¿qué sería eso en nuestro ejercicio en particular? Sería f de 2n más 1 de x. Queremos ver que eso es 0. Esa es el objetivo. El objetivo es ver qué pasa esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Voy a poner letra del ejercicio porque hay que usar algo que aparece ahí.
sea, ¿qué podríamos usar en lo que aparece ahí como hipótesis del ejercicio? Ya usamos lo que está recuadrado en azul. Tenemos dos chances, o usamos esto que está acá, o usamos esto que está acá. Entonces, hay una que la podemos descartar, digamos. Queremos probar que f de 2n más 1 de x vale 0. ¿Cuál podemos descartar de verde o rojo? Roja. ¿Cuál, perdón? La roja, descartar. Ahí va, la roja no nos sirve, porque solo dice información sobre f de 0. Entonces, esto ya lo usamos, esto no nos sirve, así que lo único que podemos usar es eso. El tema es ver cómo se usa. Ese es otro tema. Por descarte sabemos que tenemos que usar eso. Ahora, cómo usarlo es otro tema. Ah, se copió. A ver. Ahí. Se lo copio acá abajo. Entonces, primera observación es que 2n más 1 es lo mismo que 2n más 3. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es, suponemos que f de 2n más 1 de x es igual a 0. Queremos ver que f de 2n más 3 en x es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo usamos esto astutamente para obtener que f de 2n más 3 tiene que ser 0? Sustituyendo n por 2n más 1. Ahí va, vos estás pensando para que acá te quede 2n más 3. Sí, pero ni idea si está bien. ¿No? Es un comienzo. Vamos a ver qué pasa. En esta expresión lo que voy a hacer es cambio n por 2n más 1. ¿Por qué? Porque entonces voy a lograr que acá aparezca, esto se va a transformar en f de 2n más 3, que es lo que queremos ver que vale 0. Podemos despejar, de ahí, ya lo despejo. ¿Cómo sería? F de 2n más 3 en x va a ser f segunda, pero no en n, porque yo el n lo cambié por 2n más 1. F segunda, 2n más 1 de x. Tengo que pasar este subando, pero de vuelta no en n, porque yo lo cambié por 2n más 1. Entonces, más f de 2n más 1 de x. Y bueno, esto sobre el n vale 2n más 1, así que va a ser 2n más 3, 2n más 2. ¿Y se entendió qué fue lo que hicimos ahí? Se entendió, sí. Bien. Entonces, bueno, a partir de esto queremos concluir que f de 2n más 3 en x es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos concluir eso? Hay algo de esa expresión que ya sabemos que vale 0. El f de 2n más 1, ¿no? Ahí va. O sea, la hipótesis inductiva es que esto vale 0. Y es justo lo que aparece acá. Y lo que aparece acá es la derivada de eso. Entonces, si f de 2n más 1 de x es igual a 0 para todo x, ¿cuánto vale su derivada? 0 también. Claro, todas las derivadas valen 0. Si quieren, no se mareen con el 0 y piénsenlo como una constante.
O sea, el 0 en particular es una constante. Tiene una función que es constante y hacen la derivada segunda. Ya la derivada primera le da 0, la derivada segunda también le va a dar 0. ¿Sí se ve eso? ¿Por qué la derivada segunda también va a ser 0? Es otro color. Sí, sí. Entonces, esto es constante. Particular, constante. Entonces la derivada segunda en 2n más 1 de x va a ser 0. Entonces este término también vale 0. Y ya está. 0 más 0, 0. Lo de abajo es algo que es distinto de 0. Así que está todo bien, digamos. Esto es 0 y esto es 0. Bien, ¿se entendió cómo salía esa parte? Sí, viene bien. Entonces, un temita nada más. No sé cómo fue que el compañero se dio cuenta que tenía que cambiar n por 2n más 1. Les digo cómo yo fui que me di cuenta. Después si quiere el compañero nos cuenta cómo él se dio cuenta. Siempre en inducción vos querés probar algo para un n mayor del que sabés que es para cierto. Entonces, por ejemplo, sabemos que es cierto para n, vamos a probarlo para n más 1. Si yo hago que acá aparezca un 2n más 3, eso quiere decir que cambio n por 2n más 3. Cuando vengo acá me queda 2n más 5. Y yo no sé nada sobre 2n más 5. ¿Por qué? Porque n más 2 es más grande que n. Y yo siempre cuando hago inducción sé cosas sobre los n más chicos, no más grandes. Pero la derivada no tenía ninguna información a priori, así que eso no me servía de nada poner ahí la función. Entonces, Descartes, si quieren, pensando, si yo logro acá aparezca 2n más 3, acá aparece un 2n más 1, está justo me pareció que sabíamos, pero en particular me aparece un n más chico. Entonces, tengo chance de, por la hipótesis inductiva, saber cuánto vale. No sé si el compañero quiere contarnos cómo fue que se dio cuenta o fue intuición nomás. No sé, capaz que le invoqué, yo dije, tengo que despejar F2n más 3 y lo vi en ese justo. Capaz de si lo sustituía en el otro, daba mal, como dijiste recién. Está. Sí, eso es intuición también. A veces uno no lo piensa formalmente, pero en la cabecita le da ajustarlo acá y funciona. Yo les cuento cómo me di cuenta por si alguno se está preguntando, pero ¿cómo sabes que tenés que cambiar ese n? Es por eso, porque siempre en inducción sabemos cosas sobre los n's anteriores. Entonces no nos sirve de nada, o sea, nunca vamos a probar que esto sea 0, porque no sabemos cuánto vale esto. ¿Por qué? Porque es un n más grande. Al revés sí, porque si este es nuestro candidato, o nuestro objeto a trabajar, sobre los n's anteriores tenemos chance de conocer información. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo ahora, pero para la otra parte, para los pares. Entonces, copio de vuelta la letra del ejercicio. Hacemos esto. Nos pide probar ahora que los pares van a ser de esta forma. Queremos probar eso. ¿Qué vamos a usar para probarlo? ¿Qué vamos a usar? Me refiero a que... Inducción otra vez. Ahí va, otra vez vamos a hacer lo mismo. Inducción. Entonces, primero, paso base, caso base, no sé cómo quieran llamarle. N igual 0. La letra te pide probarlo de la derecha, ¿verdad? Claro, te pide probar eso. Lo voy a poner sin esa flechita. Tenemos lo que está a la izquierda, probar esto. Ahí va. Entonces con n igual 0. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo n igual 0 me queda f de 0 de x es igual 2 a la 0 por e a la x sobre 2 por 0 factorial. ¿Cuánto vale 2 a la 0? 1. 1. ¿Cuánto vale 0 factorial? 1 también. Así que esto es la x. O sea, para que funcione, o sea, para que el caso base sea cierto, f sub 0 tiene que ser a la x.
O voilà, las letras nos dicen que eso es cierto. Así que esto de acá ahora nos está diciendo que el caso base es cierto. Ahora sí, paso inductivo. Entonces, mismo que hoy. Suponemos que es cierto para algún n. Suponemos que, ya escribo de una lo que es, que f de 2n de x es igual a 2 a la n por e a la x sobre 2n factorial. Eso es lo que suponemos que es cierto, hipótesis inductiva. Queremos ver que vale para el siguiente, es decir, cuando pongo n más 1. Queremos ver que f de 2n más 1 de x va a ser igual a 2 a la n más 1 por e a la x sobre 2 por n más 1 n más 1, todo eso factorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Ahora sí, ahora es parecido al anterior. Ya lo voy copiando porque La misma cosa. es como que no hay mucha cosa para usar. Esto ya lo usamos, esto no sirve para nada, igual que hoy, porque tenemos algo sobre 2n más 1 y eso se fue de 1. Lo único que no usamos todavía en esta parte es eso. Así que vamos a tener que usar eso. Va a ser la misma estrategia que usamos hoy. Tenemos que hacer aparecer acá 2n más 1. ¿Quieren? O sea, 2n más 1, no, perdón, 2n más 1. 2 por n más 1 es 2n más 2. Entonces, ¿cuánto tendría que valer este n para que me quede 2n más 2? 2n. 2n. Entonces, cambio n por 2n. Entonces, ¿qué me queda? Yo lo despejo de vuelta. F de 2n más 2 de x va a ser igual a la derivada segunda de 2n de x más la función en 2n de x sobre 2n más 2 por 2n más 1. Queremos ver que eso es esto que está acá. Entonces, sabemos algo de lo que aparece ahí. ¿Qué sabemos? ¿Cuánto vale f de 2n? Ahí va. F de 2n es 2 a la n por e a la x sobre 2n factorial. ¿Y entonces cuánto vale la derivada segunda? Si quieren Lo primero, mismo. ahí va, vale lo mismo, ¿no? Porque esto es constante. Lo único que tiene x es esto. Y o sea, no importa la derivada primera, segunda, tercera, quinta, décima, siempre va a dar a la x. Entonces la derivada es exactamente la misma. O sea que en realidad parecía que solo conocíamos esto, pero como justo es una exponencial y sabemos, o sea, si fuese otra cosa también, porque podemos derivarlo. O sea, como tenemos la expresión explícita de la función, podemos derivarlo. Entonces esto va a ser igual a 2 veces, porque son iguales, 2n por e a la x sobre 2n factorial, y lo de abajo lo dejo igual por ahora. 2n más 2, 2n más 1. Entonces, este 2, aclaro de vuelta, aparece porque estas dos cosas son iguales. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Es decir, ahí va. Tenemos esto que está acá,
queremos ver, o sea, lo que queremos probar es eso. Cambio la pregunta si quieren. ¿Nos queda algo por usar? Esto tenía 3 hipótesis, que eran esas que están ahí. ¿Nos queda algo de eso por usar? No. No, porque nosotros estamos justamente con las cosas pares. Y f de 1 es impar. No queda nada por usar, ¿no? Claro, no queda nada para usar. Esto no nos sirve en este caso. No estamos en la otra Habría parte. que- Para esta parte no Habría sirve. que trabajar con lo de factorial y eso. Exacto. Eso es lo que quería llegar. Cuando en un ejercicio ustedes ya usaron todas las hipótesis posibles y no hay nada más para hacer, tienen que empezar a jugar con esta expresión a ver si logran llegar a esa que está ahí. Porque hipótesis ya no tiene más hipótesis. Es como que ya no tiene información para usar. Entonces la solución tiene que estar metida ahí adentro. O sea, vamos a empezar a desglosar eso. Digo, este es igual si de acá. Esto lo puedes escribir como 2 por 2 a la n, es un 0 eso, 2 a la n por e a la x, todo esto sobre 2n factorial por 2n más 1 por 2n más 2. ¿Esto cuánto vale? 2 a la n más 2 1. a la n más 1. Ahí va. ¿Y lo que está abajo? Dos n más 2 factorial. Ahí va. 2n más 2 factorial. Ah, si no lo ven, la definición de esto es multiplicar esto por todos los anteriores. Entonces es 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial, porque acá ya está puesto que tengo que multiplicar por todos los anteriores. 2n factorial, 2n más 1, 2n más 2. Así que esta expresión que está acá es 2 a la n más 1 e a la x sobre, bueno, esto lo puedo poner como 2n más 1 factorial, porque es lo mismo. 2n más 2 es lo mismo que 2 por n más 1. Entonces, 2 por n más 1 factorial. Y eso es lo que queríamos probar. Acá arriba, 2 a la n más 1 y a la x sobre 2 por n más 1 factorial. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Entendió? Sí. Se ve, sí. El resto, ¿venimos bien? ¿Se entendió, Victoria, por qué no podíamos usar eso de f de 0? ¿Sí? Me pregunto por las dudas, porque a veces capaz no quieren preguntar o algo. Está bueno preguntar. Si no entienden por qué no se puede usar algo o algo, pregunten. Nada es obvio, ¿verdad? Así que... Termino la parte A. Está bien, sí, eso pasa. Digo, yo me confundo siempre, ustedes ya saben. Siempre escribo cosas que no son, o hago procedimientos que no están bien. Sí, bueno. La parte A está. Entonces, digo, eso no era muy de ecuaciones diferenciales. Vamos a usar la parte A para la parte B. Y lo que yo le quería mostrar, que es bastante usual, es lo de la parte B.
Entonces, tenemos este ejercicio. Tenemos esa ecuación diferencial en derivadas parciales, con x entre menos L y L y t entre 0 y 1, y me dice buscar soluciones de la forma así. Dando una expresión explícita para fn de x, o sea, diciendo explícitamente quién va a ser fn de x. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Usar fn Como, para adentro de la serie. ¿cómo usarla? Tipo, la expresión que llegamos. Bueno, pero eso era si, o sea, eso que llegamos valía si se cumplía esta expresión, ¿no? Que la derivada segunda de fn era igual a no sé qué. Si eso valía, esa es la hipótesis de la parte A, entonces teníamos que la fn se comportaba así. Se comportaba así para los pares y los impares vale 0. Pero no sabemos que esa función valga para esta fn. Habría que ver eso para poder usarlo. Entonces, para usar la parte A, hay que ver si, bueno, la derivada segunda en n es igual a la función en n más 1. N más 1 era, ¿no? N más 2. N más 2 de x por n más 2 por n más 1 menos fn más 1, fn de x. A ver si era así. Sí. Hay que verificar eso, hay que verificar que f1 de x sea 0 y que f0 de x sea igual a x. O sea, habría que verificar todo eso para poder decir que las fn van a ser como probamos en la parte A. ¿Sí se ve eso? Se ve, sí. Entonces, acá está el tema, ¿cómo justificar eso? Porque la manera de hacer aparecer acá derivadas de f y eso es derivando esto, respecto a x, por ejemplo. El problema es que, en principio, nadie nos asegura que nosotros derivamos esta serie respecto a x, vas a hacer lo mismo que la derivada de adentro. Porque eso vale si, solo si, la función converge uniformemente y las derivadas convergen uniformemente. Pero eso no lo sabemos. Entonces, esto es lo que yo les quería contar, que es bastante general, este tipo de problemas, es poner que sí, que se puede, hacer todas las cuentas, hallar la función u, y al final, cuando terminamos de hallar la función u, chequear que realmente se podía hacer lo que hicimos. O sea, que la función converge uniformemente y que las derivadas convergen uniformemente. Entonces voy a escribir eso. Sabemos que la derivada respecto a x de u en xt va a ser lo mismo que la serie, empieza con n, n igual 0 hasta más infinito, de la derivada respecto a x, bueno, que es simplemente f', de x, t a la n de x, si y solo si la serie finita, de n igual 0 hasta acá, de fn de x, t a la n, no sé por qué puse un de x ahí, no estamos integrando nada. Si solo si esto converge uniformemente a u, y además la derivada, la suma finita de vuelta de la derivada respecto a x, de fn de x t a la n, converge uniformemente a otra función, no sé, k, bueno, k no porque tengo k, h.
Que esta en el fondo después va a ser la derivada respecto a u, de x de u. Pero para poder derivar, o sea, para poder pasar la derivada para adentro, habría que chequear esto. El problema es que no sabemos cómo es fn. Entonces no lo podemos chequear, no tenemos manera de chequearlo. Justamente queremos encontrar las fn. Entonces repito eso, el truco general es, vamos a suponer que esto pasa, vamos a derivar adentro, vamos a olvidarnos que tiene que pasar esto, vamos a encontrar una solución u, pero al final, cuando la encontremos, es muy importante que verifiquemos que esto pasa. Porque si no, estamos haciendo trampa. Estamos haciendo trampa porque estamos usando algo que no se puede usar. Voy a escribir eso, mientras lo van pensando. Entonces, vamos a suponer. O sea, esto que puse para una derivada vale para una derivada segunda, ¿no? Si ponemos derivada segunda acá, hay que pedirle lo mismo con derivada primera y aparte derivada segunda. O sea, eso vamos a tener que chequear después. Entonces, vamos a... Dale. Eso era un teorema de convergencia de series y funciones, ¿no? Sí, es cómo puedes derivar la serie de Fourier, sí. Ahí va, bien. Voy a tener que repasar. Bien. Entonces, vamos a suponer que podemos derivar dentro de la serie. Y al final, y luego de encontrar u, tenemos que verificarlo. Siempre es importante eso. Si ustedes no lo verifican, nadie les asegura que lo que hicieron está bien. Ustedes supusieron que sí, pero después tienen que estar seguros que se puede hacer. Entonces, esto es muy general. O sea, mil veces se usa esto en ecuaciones parciales. Suponés que sí, te haces el loco, como que las hipótesis se cumplen, no chequeo nada. Hago todas las cuentas, voy a encontrar un posible u. Bueno, cuando termino, tengo que chequear que efectivamente esa u cumplía las hipótesis para poder derivar dentro de la serie. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a derivar esa expresión respecto a t, respecto a x, y lo vamos a poner acá, en la ecuación que tiene que cumplir, y ver qué queda. ¿Se entendió esto que pusimos acá? Se entendió, sí. Bien. El resto, ¿entienden qué es lo que vamos a hacer? Sí, sí. La ecuación diferencial es uxx igual utt más u. Y lo que estamos suponiendo, o lo que queremos encontrar, es una función de la forma serie desde n igual 0 hasta más infinito, de fn de x por t a la n. Entonces, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que podemos derivar, que pasa todo listo. Entonces, la derivada segunda respecto a x, ¿cómo me quedaría? Voy a cambiar un poco la notación. La derivada segunda respecto a x, ¿cómo nos queda? Ya estamos suponiendo que podemos derivar acá adentro. ¿Cómo nos queda la derivada segunda de eso que encerra en rojo? O sea, la derivada segunda respecto a x. Fn'. Ahí va. ¿Sí? Fn', porque es derivada segunda. Sí, mala mía. Por t a la n. O sea, t es la otra variable, así que cuando derivo respecto a x, eso no cambia nada. Después tengo que hacer la derivada segunda respecto a t, de u de xt.
Entonces va a ser la suma de n igual 0 hasta más infinito, y ahora ¿cómo me queda la expresión? Hay que hacer la derivada segunda respecto a t de esa expresión que está ahí. Era un n cuadrado y elevado a la n menos 2, ¿puede ser? Bueno, casi, n cuadrado no, un n y un n menos 1. Cuando Ahí va. derivas una vez Sí, te sí. queda n menos 1 a la fn de x por t a la n menos 2. Hay un tema con esa serie. ¿Qué pasa cuando n vale 0? ¿Cuánto da el sumando ese? 0. 0. ¿Y cuando n vale 1? 0 también. 0 también, ¿no? Porque una se anula esto y otro se anula eso. Entonces, esto lo podemos reescribir como que empezamos a sumar a partir de 2. Porque ya sabemos que los dos primeros términos no aportan nada, valen 0. No es que esté mal escrito esto está bien escrito, pero nos va a servir para lo que viene escribirlo así. N por n menos 1 por fn de x t n menos 2. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Entonces vamos a usar la ecuación. La ecuación era derivada segunda de x igual derivada segunda de t más 1. Entonces esto se va a transformar en suma de n igual 0 hasta más infinito de la derivada segunda de fn de x por t a la n. Tiene que ser igual a la suma desde n igual 2 hasta más infinito de n por n menos 1 por fn de x por t a la n, más la suma desde n igual 0 hasta más infinito de fn de x t a la n. Entonces, ¿recuerden cuál era el objetivo de todo esto? Era de alguna manera usar lo que estaba en la parte A. Era al revés, puede ser, a ver. Sí, está, gracias. Gracias, Alejo. También lo voy a corregir acá entonces. UTT o XX. Entonces, repito eso que estaba diciendo. El objetivo es usar lo que hicimos en la parte B. En la parte A, perdón. Pongo en rojo los cambios. No puedo acomodarlo fácil. Hago así. Tremendo. Y me quedó eso ahí que no sé qué era. Ah, el palito del... El palito de más infinito era. T a la n menos 2 igual. Bien. Se repite eso que estaba diciendo. Queremos de alguna manera que aparezca lo que aparecía en la parte A. En la parte A me decía que si fn segunda de x es igual a fn más 2 de x por n más 1 por n más 2. ¿Era así? N más 1, n más 2, menos fn de x, y además f0 de x era e a la x, y f1 de x era 0, entonces, si se cumplía eso, f2n de x era 2 a la n por e a la x sobre 2n factorial, y f a la 2n más 1 de x era 0. Entonces, bueno, queremos ver que se cumple lo que está acá. Si logramos probar que se cumple eso, tenemos lo que probamos en la parte A. Entonces, uno que estaría tentado a hacer ahí. Si quieren, previo a eso, acá ya podemos hacer algo. Estamos sumando de n igual 0 hasta infinito ambas expresiones. ¿Qué podemos hacer? Juntarlas.
Ahí va. De x por t a la n más fn de x por t a la n. Entonces, ahora, ¿qué estaría uno tentado a hacer? O si quieren previo, uno puede comparar la suma que está a la izquierda con la suma de la serie que está a la izquierda con la serie que está a la derecha. O sea, podemos concluir algo a partir de eso. ¿Qué pasa para n igual 0 y n igual 1? Es que de hecho, así como está escrito a la izquierda, no existe para n igual 0 y n igual 1, porque la serie a la izquierda empieza en n igual 2. ¿Vale? Y ese es el problema que hay. Que acá yo tengo términos que tienen n igual 0 y n igual 1, pero acá no. Acá todos los términos empiezan de n igual 2. Entonces lo que voy a tener que hacer es reescribir esta serie que está en la izquierda de manera que arranque de n igual 0. Entonces si las dos arrancan de n igual 0, ahí las puedo comparar bien. ¿Sí? Pues ¿entienden por qué no la podemos comparar así a lo bruto de una? Consulta, Brian, que capaz ¿Vale? no me estoy dando cuenta, pero nosotros no hemos cambiado a propósito ese n igual 2, que teníamos n igual 0 y dijimos, está, como los primeros términos valen 0, arrancamos la sumatoria en n igual 2. Eso es cierto, pero tampoco nos sirve si la ponemos de n igual 0 así como está, porque fíjate que acá tenemos fn', acá tenemos fn, esto más fn de x está acá, pasó sumando, digamos. Entonces acá me tendría que aparecer un fn más 2 por n más 1 y n más 2, y no está apareciendo. Claro. Va a aparecer cuando reescribamos esta serie para que empiece en 0 y bueno, que no haya sumados que sean igual a 0. Claro. O sea, esa es como una pista de que vas a tener que hacer eso. Entonces, si yo empiezo en 0, lo que tengo que hacer es sumarle 2 a todos los n que aparecían. Porque esto empezaba a contar a partir de 2. Entonces, n le tengo que sumar 2, n más 2. N menos 1 le tengo que sumar 2, n más 1. N le tengo que sumar 2, f sub n más 2. N más 2 le tengo que sumar 2, n. Y ahí empiezo a contar desde 0 y ninguno de estos términos se anula, digamos. No valen 0 nunca. Para n igual 0 y igual 2. Medio que me entreveré ahí. Porque si vos querés volver a la sumatoria de cero a infinito, ¿no sería como volver al paso anterior y ya está? Escribir la serie como la tenías antes. Sí, esa es una manera, pero no es única. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que lograr que aparezca esto. Si ponemos de n igual 0 no aparece eso, porque eso que está ahí no tiene nada que ver con eso. O sea, si Bien, bien. simplemente ponemos n igual 0. Entonces hay que reescribirlo de una manera para que empiece en 0 para poder compararlo, pero aparte de que aparezca esto. Es un cambio de variable. Si no se quieren entreverar, pongan otra variable, pongan j. Y lo que hicieron fue llamar j es igual a n menos 2. Entonces n es igual a j más 2. Porque n era valía 2 y ahora j empieza en 0. Entonces cuando n vale 2, j vale 0. Están cambiando las etiquetas de las variables, digamos. Simplemente eso. Acá hay otro temita. Tenemos que esas dos series son iguales. Entonces podemos decir que la serie de n igual 0 hasta más infinito, de fn segunda de x a la n, menos fn más 2 de x por n más 2, n más 1, t a la n, más fn de x, t a la n va a ser 0.
Esto porque siempre estamos asumiendo que estas cosas convergen uniformemente. Fue la suposición que hicimos cuando dijimos que podíamos derivar dentro de la serie. Entonces, como todo converge uniformemente, podemos sumar, resumar y no va a pasar nada. Entonces, ¿y qué podemos hacer después? Tenemos esta expresión ahí. Sacar de factor común ese t a la n. Ahí va. T a la n está multiplicando los tres sumanditos esos, entonces esto que está acá va a ser la serie desde n igual 0 hasta más infinito de la derivada segunda de x menos f de n más 2 de x, n más 2, n más 1, más fn de x, todo eso por t a la n. Y eso tiene que ser 0. Voy a borrar este es igual acá. O sea, la pregunta es, ¿podemos concluir a partir de eso que esto va a valer 0? Para todo n. O sea, que eso es lo que queremos. Pero se puede concluir así de una. Para los impares sí, ¿no? Pero hay que ver para los pares. No, es que no sabemos todavía, ¿no? Porque tenemos que ver esto todavía. Si esa cantidad vale 0, recién tenemos esta parte. Y a partir de ahí podemos concluir esto. Pero recién estamos viendo lo que está a la derecha. Para que esto valga, lo que tiene que pasar es eso, es que todos esos sumanditos valen 0. Si esto vale 0, vale esa expresión. Pero la pregunta es, a partir de acá, ¿podemos concluir que va a valer 0 eso? Para todo Claro, n. yo vi la función nomás y ya dije que sí. O sea, el tema es que no, porque esto es una suma. Entonces, en principio podría pasar que algunos sean positivos, otros negativos, y que las cosas se cancelen. Entonces acá tenemos que hacer otra suposición, y es suponer que eso vale 0. Es medio molesto y raro esto, a mí me molesta por lo menos, porque es como que tenés que suponer muchas cosas, encontrás una solución o una función que, si todo funciona, va a ser solución, y después tenés que chequear que todo lo que hiciste funciona. O sea, como que lo harías al revés, en vez de chequear que todo funciona, encontrar la solución, suponés que todo funciona, encontrás la solución, y después chequear que puedes hacer lo que hiciste. Y esto es súper general, o sea, en pila de ecuaciones se resuelven así. Entonces, supongamos que la derivada segunda de x menos fn más 2 de x por n más 2, n más 1, más fn de x es igual a 0. Lo cual lo podemos reescribir como derivada segunda igual fn más 2 de x por n más 2 por n más 1 menos fn de x. Y esa sí es la ecuación de la parte A. El tema es que tampoco tenemos manera de ver que f0 vale e a la x y que f1 vale 0. No tenemos chance de verlo eso porque no sabemos qué es fn. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer además que vale eso. Supongamos que f0 de x es igual a e a la x y f1 de x vale 0. Entonces, con estas tres cosas por la parte A, recién ahora podemos decir que f de 2n de x va a ser 2 a la n e a la x sobre 2n factorial, y que f 2n más 1 de x va a ser 0.
Entonces encontramos un candidato, porque encontramos las Fn. Recuerden que la solución que estábamos buscando era U de Tx, la serie, desde n igual 0 hasta más infinito, de Fn de x por t a la n. Entonces, haciendo todas las suposiciones que hicimos, encontramos unos candidatos a Fn. ¿Sí se entiende eso? Se entendió, sí. Un detalle previo acá, si quieren. Sabemos que los impares van a ser 0, entonces esto va a ser de suma de n igual 0 hasta más infinito solamente de los pares. Porque los impares dan 0. Y los impares los tengo ahí. De vuelta, ¿por qué? Porque estamos suponiendo que converge uniformemente. Entonces podemos separar en pares y impares y no va a pasar nada. Lo que hay que hacer ahora que tenemos la función, chequear todo eso que supusimos. Chequear que converge uniformemente, que las derivadas también. Eso es todo lo que hay que hacer ahora. Voy a hacer un recuento de lo que tenemos que verificar. Una vez encontrado el candidato, tenemos que verificar todo lo que supusimos. Todas las suposiciones, vamos a ver. Todas las suposiciones, que son un lote. Es que no sé si en el teórico vieron esto, porque son esas técnicas que saltan en el práctico, de suponer cosas. Es muy de este tema, es muy de derivadas parciales, tipo, se hace mucho. Hay que chequear que f0 de x sea la x, que f1 de x es 0. Hay que chequear que la derivada segunda de fn de x es igual a f de 2n. Estas son fáciles de chequear, digamos, no tiene mucha dificultad. Las que van a complicar un poquito son las otras. Menos fn de x. Hay que chequear todo el tema de las convergencias, que son que la suma desde n igual 0 hasta acá de f2n de xt a la n converge uniformemente a la función u de xt, pues xt es la serie completa. Hay que chequear que la suma finita de esta hasta acá, de las derivadas respecto a x, de f2n de x t a la n, converge uniformemente a una función que hemos llamado h, o sea que en el fondo va a ser simplemente la derivada de x derivada de u respecto a x. Ahora lo vamos a hacer, no, estoy listando para acordarnos, pero vamos a ver algunas. Hay que chequear que la sumatoria de acá, de la derivada segunda de x, de f2n de x t a la n, converge uniformemente a otra función, j de xt, que va a ser la derivada segunda de x de u. Hay que chequear lo mismo con t ahora, que la suma desde n igual 0 hasta acá de la derivada primera respecto a t, de f a la 2n de x t a la n, converge uniformemente a alguna función u, h, j, k no puede ser, l, de xt, que va a ser la derivada respecto a t de u de xt, y que la derivada segunda respecto a t también. De n igual 0 hasta acá, de la derivada segunda respecto a t de f de 2n de x t a la n, converge uniformemente a lj, klm de xt,
que va a ser la derivada segunda de t. O sea, eso fue todo lo que en el camino fue todo lo que supusimos. Todo esto de las convergencias fue lo que tenemos que suponer para poder derivar adentro de la serie, que fue el primer paso que hicimos. Derivamos adentro de la serie, jugamos un poco y llegamos a esto que estaba acá. A esto que estaba acá. ¿Ah? Suponiendo todas esas convergencias, llegamos a eso. Y ahí hicimos más suposiciones. Supusimos que lo de rojo vale 0 y que vale esto. Entonces, una vez que encontramos el candidato, tenemos que chequear todo eso. ¿Sí se entiende la idea de lo que vamos a tener que hacer ahora? Se entiende y viene largo. Bien. Esto es inmediato, digamos. Porque sale de acá. Escríbanlo para convencerse, pero f de 1 es poner n igual 0, funciona. Cuando ponen n igual 0 acá, les queda ya la x. Esto es hacer la cuenta. O sea, una vez que tienen, tienen cómo se escribe f de n, derivar 2 veces y ver qué pasa. Veamos lo otro, lo de las series. Cómo probamos las convergencias uniformes. Entonces, vamos a numerarlas. No voy a hacer todas, pero vamos a hacer una de cada una por lo menos, para ver cómo serían. Entonces, 1. Tenemos que ver que la suma desde n igual 0 hasta acá, ya pongo quién es f2n, es 2 a la n por e a la x sobre 2 a la n factorial por t a la n, converge uniformemente a la función u. La función u es la serie infinita. Entonces, ¿qué técnica o qué teorema, qué propiedad conocemos para probar convergencia uniforme de una serie de funciones? La vimos en la parte en que empezamos con convergencia uniforme de series, o sea, de suma de funciones. Que dijimos que no siempre funciona, pero bueno, acá va a funcionar porque ya hice la cuenta. ¿Te animás a repetir la pregunta ahora? Ahí va. La pregunta es, ¿qué técnica, qué teorema, qué proposición tenemos a mano, conocemos, para probar convergencia uniforme cuando tenemos suma de funciones? O sea, que nuestra serie es la suma de funciones. Porque no es la Antes, convergencia. Dale. mayorante. Ahí va, hay que usar la mayorante de Weierstrass. Porque no es la convergencia de las funciones esta, es la convergencia de la suma de las funciones. La suma de funciones es mayorante. Entonces, mayorante de Weierstrass, recuerdo lo que era, esto es, que podemos llamar GN. No le quiero poner F porque F era la otra. Una pregunta, Brian. Dale. Como teoremas de convergencia de serie de funciones tenemos el mayorante, que es para convergencia uniforme, y Dini, que es para convergencia puntual. Sí, Está bien, gracias. bien. Entonces, si el valor absoluto de G de n de x es menor o igual, no importa, a una constante a su n. O sea, la constante depende del n. Y además, la suma desde n igual 0 hasta más infinito de estas a su n, que ahora es una serie numérica, porque los a su n son reales, si esa serie converge, entonces la suma parcial, bueno, esta es la suma parcial, le vamos a poner así, más corto. Entonces SK converge uniformemente. Lo que hay que chequear es que podemos acotar cada sumando y además que cuando sumemos todas las cotas, converge. Entonces, acá hay algo que todavía no usamos en el ejercicio, que quedó capaz medio olvidado, que vamos a tener que usar, que es esto.
Voy a copiar todo y remarco lo que quiero. Vamos a tener que usar esta información para poder acotar bien. Ese sería hasta infinito, si querés es infinito le pongo. O sea, en este caso es la U. Pero esto es general. Lo que te dice es que las sumas parciales convergen uniformemente a la serie total. Entonces queremos acotar ese GN. Entonces veamos, a ver cómo hacemos. Valor absoluto de 2n a la x sobre 2n factorial por t a la n. ¿Cómo podemos acotar eso? Ahí va, bueno, entonces voy a hacer esto. Esto es menor, pero esto es igual. Valor absoluto de 2n sobre 2n factorial, eso es positivo, así que se va a ir. Valor absoluto de a la x, valor absoluto de t a la n. El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Y esto va a ser menor o igual. Esto queda igual, es positivo, entonces el valor absoluto no hace nada. Y la función e, o sea, la exponencial es creciente. Entonces, en este rango, el valor posible más grande que va a tener es e a la l. Y la función t a la n también es creciente. Entonces, en este rango, el valor más grande que va a tener es 1 a la n. 1 a la n, si quieren que es 1. Entonces, esto va a ser 2n sobre 2n factorial e a la n. Y ese sería nuestro a sub n. Es 2 a la n sobre 2n factorial e a la n. ¿Sí se ve eso? Sí, sí. Entonces, ahora lo que hay que chequear es que la serie de estas cosas converge. Hay que verificar, eso se lo dejo a ustedes. Es una serie conocida. O sea, conocida en el sentido de que seguramente en cálculo 2 la vieron. Hay que ver que puedo sacar el SUL para afuera porque es constante. Por la suma desde n igual 0 hasta más infinito, de 2 a la n sobre 2n factorial, converge. O sea, en el fondo es ver que esto converge, ¿no? Porque la constante ahí no juega ni un papel. Entonces es 2 a la n sobre 2n factorial. O sea, pueden usar ese criterio. Creo que funciona, no hice bien la cuenta, pero creo que funciona el criterio ese de dividir el a sub n entre el a sub n más 1. Sí, ese funciona. La hacemos rapidito. Hacemos este por lo menos. Sub n igual 2n sobre 2n factorial. Claramente son todos positivos. Entonces queremos ver que esto es menor que 1. Esto es 2 a la n sobre 2n factorial por 2n más 1 factorial sobre 2n más 1. ¿Qué podemos hacer ahí?
¿Dividir los términos? Sí, para que, no sé si siempre me pasa lo mismo, creo que lo estoy poniendo al revés. A ver, quiero ver que este sobre el siguiente es más chico, ¿no? Está bien, es más chico que uno. Ahí va. Este, por ejemplo, se va con este, me queda 2 a la 1. Después, 2 a la n más 1 factorial es 2n más 2 factorial. Y eso es 2n más 2, 2n más 1, 2n factorial. Entonces, este de acá se me va a ir con este de acá. Y me termina quedando 2n más 2, 2n más 1 sobre 2. Y eso no es menor que 1, estoy en un problema. ¿Es así o es al revés? A ver. Yo no me confundo si ese es el orden de dividirlos al revés. Yo quiero que el actual sobre el siguiente. No me acuerdo, Brian, pero siento que tiene sentido, porque se va achicando la... Sí, por eso. Es como, yo lo pienso así, el actual sobre el siguiente, si eso me da menor que 1. No, al revés, va creciendo. Si el actual sobre el siguiente da menor que 1, es que a sub n más 1 es más grande que a sub n, entonces iría creciendo cada vez los términos. No, por eso, a sub n es más grande que a sub n más 1. Entonces se van achicando los términos. Claro, No, pero si a sub n es más grande que a sub n más 1, claro, esa división queda mayor a 1. está, es lo que tiene que pasar. O sea, porque el cociente es al Está, por revés. ende, cumplió. Cumplió. O sea, es al revés la división, pero lo que va a pasar es que das vuelta acá y da vuelta al símbolo. O sea, es a sub n más 1 sobre a sub n. Es el siguiente sobre el actual, tiene que ser más chico que 1. Entonces el actual es O más sea, grande tenemos del que ver que siguiente. los términos se vayan achicando. Claro, es eso. Perfecto. Entonces funciona. ¿No? Por el criterio ese, esa serie converge. Entonces, por mayorante de Weierstrass, tenemos la primera. Tenemos esta convergencia. Y así van a empezar a salir todas. Vamos a hacer alguna de derivada respecto a x, derivada respecto a t, pero van a salir todas así. En todas vamos a tener que aplicar la mayorante. Entonces veamos dos. Queremos ver que la suma de n igual 0 hasta acá. Brian, ¿te animás a subir a penitas? Sí, dale, dale. Por ahí. Sí, sí, que puedas seguir copiando vos. Tranqui. Ahí, ¿te parece? Sí, impecable. La derivada de esto de, bueno, ya pongo quién es la función. 2 a la n por e a la x sobre 2 n factorial por t a la n. Queremos ver si converge uniformemente a alguna función h. Entonces, ¿cómo me queda esta derivada? Igual. Queda igual, porque eso depende de t y lo único que depende de x es esto, y cuando derivamos queda igual. Por lo tanto, ya tenemos el trabajo hecho, porque en el fondo es lo que decimos, es la misma función. Cuando acotemos, digamos, la cota de la derivada respecto a x de 2n a la x sobre 2n factorial por t a la n, como la derivada es igual a eso, ya tenemos la cota. Y ya vimos que converge. ¿Y la derivada segunda qué va a pasar? Lo mismo. Lo mismo. O sea, la derivada segunda respecto a x. Entonces, esto es lo mismo que antes. Acá no es x, es l, perdón. A la L. Lo pongo en rojo, donde borré. Ahí va. Entonces, como es lo mismo que antes, ya vimos que funciona. O sea, que la convergencia es uniforme aplicando Weierstrass. El 3 va a ser exactamente igual, porque otra vez tengo que derivar respecto a x la exponencial. La observación. No sabes que sea igual. Lo que sabes es que la suma parcial de las derivadas va a converger a la derivada
de la función u. O sea, esto nos está asegurando que eso que hicimos de derivar la serie pasando para adentro de la derivada, eso está bien. ¿Por qué? Porque la convergencia de la derivada es uniforme. Pero no te está diciendo que la derivada es igual que la función, sino que te dice que podés derivar adentro de la serie. Bien. Justo en este caso, va a ser cierto. Capaz que esa es la pregunta y capaz que sí tienes razón. En este caso sí, porque ya lo ves acá, digamos. Cuando vos derives adentro, cuando pongas un infinito acá en la serie, derives adentro, te queda igual. O sea que la derivada segunda de u va a ser u. En este caso es cierto. Sí, tenés razón. Brian, ¿te animás a subir por mientras hiciste el método del cociente? Bien. En este caso es cierto. Lo que me pregunto es si será siempre cierto si pasa eso, digamos, que vos derivás y te queda igual. Sí, es general. Si la derivada adentro de la suma parcial, o sea, sumando hasta acá, te queda igual que la suma original hasta acá, entonces van a converger a lo mismo. Eso es porque es convergencia uniforme. Lo voy a anotar porque nos va a servir ahora después. Avísame cuando pueda bajar. Sí, baja nomás, gracias. Vale, genial. Entonces, antes de la observación, esto nos está diciendo que la derivada respecto a x de u de xt es igual a u. En otras palabras, que h, este h que yo puse acá, es u. A priori sabemos que converge uniformemente a algo, pero como cuando derivemos no quedó lo mismo que teníamos antes, a la misma serie, los sumandos son exactamente lo mismo, entonces tiene que converger a lo mismo. No puede converger a otra cosa. Entonces, en el 3 la observación es que va a pasar exactamente lo mismo. La derivada segunda respecto a x de 12n sobre 12n e a la x sobre 12n factorial por por t a la n es exactamente lo mismo. Ahí quedó raro. Que 2n e a la x sobre 2n factorial t a la n. Entonces, flechita para acá. Lo mismo que antes de vuelta. Y acá lo que vamos a poder decir ahora es que la derivada segunda respecto a x de la función u de xt es igual a u de xt. ¿Por qué? De vuelta por lo mismo, porque los sumandos son exactamente lo mismo que la función. Entonces, bueno, si todos los sumandos para todo n son iguales, cuando sume te va a dar lo mismo. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Sí. Entonces, veamos lo de t. No, vamos a ver los dos. Yo dije que queríamos ver uno, pero está. Capaz que no da el tiempo para ver los dos de t. Tenemos que ver que la suma parcial, desde n igual 0 hasta acá, de la derivada, pero ahora respecto a t, de la función 2 a la n e a la x sobre 2n factorial t a la n, converge uniformemente a una función que ya no me acuerdo cómo le puse. A ver. L. Converge a una función L. Entonces vamos a usar lo mismo. Mayorante de Weierstrass. Entonces tenemos que lograr acotar eso. Primero, antes de acotarlo, tenemos que derivarlo. Entonces, ¿cómo me queda la derivada de eso? Derivando respecto a t. Lo que está ahí
pero un n multiplicando y n-1. Ahí va. Por n por t a la n-1 sobre 2n factorial. Entonces, con la misma cosa que hoy, recuerden que el t está entre 0 y 1 y el x está entre menos 0 y l. Así que esto va a ser menor o igual a 2n por n sobre 2n factorial por e a la l. Y este va a ser nuestro a sub n. Entonces queremos ver si la suma alcanza a ver ahora de vuelta. Alcanza a ver. Alcanza a conver. Que la suma desde n igual 0 hasta más infinito de 2n por n sobre 2n factorial converge. Porque el L a L es una constante. Entonces lo saco para afuera y en el fondo la convergencia solo depende de eso. Y tiene toda la pinta que va a servir el mismo argumento que hoy, el de dividir los términos. Pero vamos a hacerlo bien ahora. Hay que hacer el siguiente sobre el anterior. Para que sea decreciente. Entonces hay que hacer esto. Si esto es menor que 1, converge. Entonces esto va a ser 2 a la n más 1 por n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Por 2n factorial dividido 2 a la n, n. Ahí lo puse al revés. No, hoy estaba al revés. Por eso hoy tuvimos que ver que es mayor que 1. Yo la manera que uso acordarme es, vos querés que el converja tiene que ser decreciente. Eso sí. Si es creciente, no converge. Entonces, ¿cómo ves que es decreciente? Que este cociente sea menor que 1. Porque estás diciendo que el siguiente término dividido del actual es más chico que 1. Eso quiere decir que a sub n más 1 es menor que a sub n. Es decir, es decreciente. Si vos lo haces al revés, a sub n sobre a sub n más 1, tenés que ver que esto sea mayor que 1. Porque entonces, cuando pasás, te queda a sub n mayor que a sub n más 1. Y también te queda que es decreciente. Brian, una pregunta. Dale. En el límite del cociente ahí, ¿no tenías que tomarte, perdón, en el método del cociente, ¿no tenías que tomarte un límite? Tipo, cuando n tendía infinito para ver eso de menor a 1. No, creo que no. Porque yo lo tenía anotado así, tipo, lo estaba viendo, pero por eso te pedí tantas veces que suba para arriba, porque no me convencía. Pero está. Creo que no, pero capaz que sí. No recuerdo. Acá funciona igual si tomas límite en n. Vamos a tener ese cuidado abajo. La verdad que no me acuerdo. Puede ser que sí. Ahora nos fijamos. Bien, bien. Bueno, lo de hoy. Acá se va esto con esto. A ver. Este se va a ir con una parte de esto y me va a quedar 2n más 2 por 2n más 1. Así que me va quedando 2n más 2 sobre 2n más 2, 2n más 1, n. Y este se va con este y me termina quedando 1 sobre 2n más 1, n. Que claramente es menor que 1 para todo n también en el límite, así que si fuese con límite igual funciona. Y serían las cuentas, queda este 2, 2n más 1, este se va con esto, me queda este n, sí. Así que por el criterio este que tiene un nombre que no me acuerdo, la serie numérica esta converge. Por lo tanto, por mayorante, la suma, digamos, la serie esta, desde n igual 0 hasta más infinito, de la derivada respecto a t, vamos a ponerlo más compacto, f2n de x t a la n, es igual a derivar afuera. O sea, nos permite derivar adentro. Como la convergencia es uniforme,
No es, lo que nos dice es que converge uniformemente a derivar afuera. Bueno, no nos dice eso. Nos dice que converge una función usando otra cosa, probás que esa función tiene que ser la derivada. Le hemos llamado, no, L le habíamos llamado. Bien. Y hay un tema acá que nos va a servir ahora para después. Hay que observar algo. ¿Qué pasó cuando derivamos acá? ¿Qué pasa cuando n vale 0? ¿Cuánto Vale, vale? 0. Vale 0. Entonces, observación. Cuando hacemos la suma desde n igual 0 hasta infinito de la derivada respecto a t de f2n de x t a la n, en el fondo nos va a quedar la derivada de n igual a 1, porque el primer término se anula. De, bueno, lo que calculamos ahí, 2 a la n por e a la x sobre 2n factorial por n t a la n menos 1. Pero esto, si yo lo quiero escribir de n igual 0, ya van a ver por qué es útil hacer esto. No es necesario, pero sirve para hacer más fácil las cuentas. Tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, cuando n vale, o sea, tengo que, todo donde aparecía n, acá tengo que poner n más 1. Ya queda 2 por n más 1 a la x sobre, voy a hacer abajo porque no va a entrar ahí. Va a quedar la suma de n igual 0 hasta más infinito de 2n más 1 e a la x sobre 2n más 1 factorial, esos 2n más 2, por n más 1 por t a la n. Y esto, a ver. O sea, acá hay un 2 por algo, lo puedo sacar para afuera. Yo quiero llegar a que al final termina siendo no va a ser, es acá el camino, pero no es acá. Lo que quiero probar es que la derivada segunda respecto a du es lo que tiene que ser para que la ecuación diferencial se satisfaga, que es 2 veces u. Porque recuerden cómo era la ecuación. U de tt igual u de xx menos u, más u. Esto ya vimos que vale u, esto ya vimos que vale u. Entonces lo que hay que probar después es que eso vale 2u. Y sale hacia otro jueguito. Cuando deriven 2 veces, a ver, esto no. Vamos a hacerlo directamente cuando derivamos 2 veces. Nos queda la suma desde n igual 2 hasta más infinito de 2 a la n e a la x sobre 2n factorial por n menos 1 t a la n menos 2. Eso es cuando derivo 2 veces respecto a t. Ya hoy nos apareció ese término. Esto va a ser la suma de n igual 0 hasta más infinito, fue la misma que hicimos hoy, de 2n más 2 sobre 2n más 4 factorial, n más 2, n más 1, t a la n. A ver. No sé si es tan evidente que va a funcionar. Pensé que salía rápido, que salían 2 para afuera, pero no. Acá hay un 4. ¿Esto qué es? Esto es n al cuadrado más 3n más 2. No es tan evidente, disculpe. Pensé que era rápida la cuenta.
En el fondo hay que terminar probando eso, que la derivada segunda de sumar la derivada segunda va a ser 2 veces la función. Entonces le queda ver el punto 5, que es ver que la derivada segunda converge uniformemente, va a ser exactamente igual. Lo que acá les va a aparecer un n más 1. N menos 1, perdón. Porque derivan 2 veces respecto a t. Entonces acá le aparece un n menos 1 y bueno, después sacó tanto igual. ¿Dudas sobre este ejercicio? O esta parte, o no sé. Es largo el ejercicio. No, del ejercicio yo por lo menos no. Y es que tenés duda entonces. Esa respuesta fue como que otra cosa así. Sí, tengo otra duda. Dale. No, igual si alguien tiene una pregunta del ejercicio que pregunte tranquilo y después te molesto yo. Bueno, pareciera que no. Parece que no. Dale Bueno, nomás. no, te iba a preguntar por un tipo de soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales, que es la de sumar una solución que es constante más otra, que es como que te llevas parte de las, como la parte fea o la que no te sale tan fácil de las condiciones para que te quede una condición de seno o de coseno, que son las que en realidad después podemos solucionar de la forma que vimos la vez pasada. Estoy buscando un ejemplo. O sea, la pregunta, a ver si entendí bien, es cuándo En, se usar su en el ejemplo 4 creo que es. No es cuándo, porque creo que identifico cuándo es que hay que usarlo, pero en las notas, Ahí en va. el ejemplo 4 ese que te dije recién, cambian un poco las condiciones de... Al principio pone u de t y x igual a 0 es igual a 0 y u de t, l es igual a 1. Y cuando hace la función uñoki, que es esta otra función, pone que u de t en 0 es igual a 0, que eso es igual a la función arriba, y después que u de t en l es igual a 0. O sea, cambió, porque antes era 1 y después pasó a ser 0. Y no me doy cuenta muy bien por qué es eso. Si te soy sincero, igual fue una duda que me surgió leyendo el teórico antes de entrar a la clase, y capaz que se resuelve re fácil y no me di cuenta nomás. No estoy pensando y no. ¿Para qué abro el teórico rapidito y leemos bien lo que hace? A ver. No es convergencia uniforme. Cualquier cosa puse. ¿No te acordás más o menos en qué parte está? Ah, En la página 10. buenísimo. Ejemplo 04. Bien. O sea, a mí lo que se me ocurre que va a hacer, ahora lo leemos, es que va a separar en dos soluciones, una que tenga condición inicial esto, y otra que tenga condición inicial esto. Exactamente. Eso en el fondo es superposición, que vos si la ecuación es lineal, o sea, que no tienes coeficientes potencias, digamos, no es, porque podría ser la derivada de u respecto a t al cuadrado, por ejemplo. Si fuese eso, ahí fuiste, ahí no puedes usar esto. Pero siempre que sea lineal, puedes separarlo. Me atajo ya por las dudas. En general va a ser lineal, ¿no? No vamos a tener problemas O no sea, lineales. en O general en sí. este curso sí va a ser lineal. En general en el curso, sí, sí. Sí. En la vida no, desgraciadamente en la vida casi nunca es lineal. Pero Bueno, la vida queda para afuera de la facultad. Otro momento. entonces toma la estacionaria, que César llama estacionaria. Debe haber alguna razón para llamarla así. Y esta tiene que ser la otra, la que tiene la otra parte. Y bueno, que decís por qué pone 0 ahí. Eso mismo. Eso es porque cuando vos sumás las dos, te tiene que cumplir esto.
Entonces lo que debe estar pasando es que cuando evalúas la estacionaria, no, en L, está raro, capaz que se equivocó nomás, a ver. U de T0, acá vale 0, U de T0, acá vale 0, o sea que eso funciona. U de TL acá vale 0, y U de TL acá vale L. Claro. Entonces acá tendría que ser menos L a priori, me da la impresión. Cosa que cuando vos sumes las dos, te dé... No, menos L no, menos L más 1. Escribo un poquito. ¿Sí, ¿está bien? Tenemos UE de X igual a X, y después tenemos, la voy a copiar que es más rápido, esta, que la unión X tiene que ser solución de esta, dicen. Si eso fuese así, o sea, en el fondo, esta es la clave. La clave es que la solución va a ser suma de las dos. Eso lo que nos dice es que las condiciones iniciales va a ser suma de sus condiciones iniciales. Yo pongo U de TL, eso es UE de L más uñoqui de TL. Esto acá vale L. Entonces, para que esto sea lo que tiene que ser, que me pide que sea 1 en un principio, no queda otra que esta condición inicial sea menos L más 1. Entonces yo creo que ahí capaz se equivocó. Si no es otra cosa, digo, pero tendría que ser menos L más 1, me da la impresión. Ahí. ¿Se ve por qué? Sí, 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 entiendo por qué. Es que a mí me sonaba raro que pasar a ser 0, no me da cuenta muy bien de dónde salía ese 0. A ver qué es lo que hace después. Cuando ponemos L, sí, es una joda porque cuando pone L le da 0. Me llama mucho eso la atención. La estacionaria es U de X igual a X, pero cuando la evalúas en L no te funciona eso. Hay algo raro ahí porque dice que la solución va a ser esto. Entonces tiene que verificar las condiciones iniciales. Tiene que Se me verificar. trancó los últimos 30 segundos. No, no sé si comentaste algo más. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien. Concluye que la solución es eso. Pero vamos, ya me fijé, fíjate que no es cierto, porque U en T, tiempo T, X igual a L tiene que ser 1. Vengo acá. U de TL, esto vale L, seno de L pi vale 0. O sea que esto vale 0 y esto vale L. Entonces no Claro, verifica la así que no, condición inicial. no Eso cumple. no es Claro. solución al problema. Acá capaz habría que ver qué pasa si pones, por ejemplo, X menos L más 1. Cosa que cuando pongas L va la L, pero ahí capaz te rompe las otras. Y si no, acá la condición no es 0. Acá la condición es otra cosa. Pero eso no es solución. ¿Viste? Ahí ya ves que no verifica esa condición inicial. O sea que está Claro. mal eso ahí. Sí, eso está mal ahí. Un error. Está. Buenísimo. Después le aviso. Esta nota no sé desde cuántos años vienen, digo. Capaz que no sé ni quién las escribió. Claro. Está. Pero en principio esas condiciones entonces podrían cambiar en función de esa función U sub E que encontramos, Sí, que bueno, en este caso, por ejemplo, vale L, entonces nosotros ahora en nuestra nueva condición tendría que quedarnos que nuestra nueva función de determinada forma para que se siga cumpliendo exacto. lo que pasaba al principio. Eso. Exacto. Esa es la clave. Como vos lo estás escribiendo como suma de 2, esto en general la puedes hacer como suma de n. Entonces las condiciones, la suma de las condiciones iniciales de cada una de las que tengas te tienen que dar las originales. Por eso es que, fíjate que U de x0 te da x, U de x0 te da seno de pi x acá. Entonces cuando sumas te da seno de pi x más x. U de t0 te da Claro. 0, U de t0 te da 0. Entonces cuando lo sumas te da 0. El problema es que esta no la está cumpliendo así como está escrito. Porque acá te da L. Ah, ¿sabes cuál es el tema? Que L vale ¿Cuál? 1. ¿Qué pasó? L vale 1, mirá.
Ah, Ahí es está un tema ahí está el tema. del dominio. Ahí pone L, pero en ese dominio, justo cuando L vale 1, funciona esa solución. Ahí va. Claro. Entonces, está bien las notas, pero acá tendría que decir 1, no L. Claro, pusieron L por poner L, pero habrían puesto Claro. 1 y estaba bien. Entonces Está, ahí claro. funciona porque está, si esto vale 1 y esto vale 0, 1 más 0, 1. Entonces funciona, está bien el ejercicio, lo único que hay que hacer es que en vez de L, no es cualquier cosa, sino que ese L solo vale cuando ese L vale 1. Está tremendo. Claro. Está perfecto. Gracias. Dale, de nada. ¿Alguna otra consulta que tengan? De mi parte, solo ese. Bueno, nos vemos la que viene entonces. La que viene, si quieren, podemos comenzar un poco del trabajo, y bueno, ya vamos a estar cerca del parcial. Capaz que conviene más hacer tipo clase de consulta, si quieren. Vamos viendo. O sea, yo preparo algo, pero si quieren hacer clase de consulta de todo, vemos clase de consulta. Bárbaro. ¿Está? Nos vemos, que pasen bien. Buen fin de. Chao, Brian. Muchas gracias. Igual.